Hola Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy con un juego que acaba de estrenarse, se estrenó en el día de ayer, Another Fisherman's Tale, que es la segunda parte o la secuela muy esperada de A Fisherman's Tale, un juego ya de hace unos años, juego de puzzles y un juego muy llamativo visualmente y que en su momento tuvo bastante éxito. Y esta esperada aventura, un poco más larga por lo que he podido averiguar, yo no lo he puesto todavía, lo vamos a poner y a analizar juntos por primera vez. Y bueno, pues lógicamente, como siempre digo, en el momento que ocurre una cuestión como la que voy a comentar, pues podemos contar con esta review prácticamente en el día del estreno, gracias a los creadores de Another Fisherman's Tale que nos han facilitado una key para poder hacer esta review. Así que gracias a ellos por contar con nuestro canal para el lanzamiento de su nuevo juego. Y sin más dilación, pues vamos a arrancar y vamos a ver qué nos depara con Another Fisherman's Tale. Bueno, pues aquí estamos. Aquí vamos en la barca. Ya se nota, ya el primer juego se notaba o se veía muy bien y se nota cómo ha pasado el tiempo y cómo pues este juego pues se ve visualmente mejor que se veía la primera parte. Bueno, vamos a ver en los ajustes, la música muy agradable, la que nos acompaña. A ver qué opciones. Mira, aquí tenemos todos los mandos que podemos usar. Idioma, tenemos idioma castellano, idioma del audio, tenemos inglés o francés, por tanto lo dejaremos en inglés, y tenemos subtítulos en castellano, al menos tenemos subtítulos, algo es algo. Subtítulos los activamos para enterarnos más o menos del tema. Comodidad, pues aquí tenemos viñeta, seguro, recomendado o intenso. Intenso sería el que menos uso de la viñeta haría, supongo yo. Modo de locomoción, vamos a ponerle movimiento libre más teletransportación. Área de juego, pues 360 grados, no estoy sentado, ajustar la altura, está todo correcto, vale. Movimiento, con la locomoción con la cabeza, modo de giro, fluido, y velocidad de giro 6 y mano de locomoción libre la izquierda, correcto. Gráficos, tenemos la máxima que salta, correcto. Mirad que tenemos media y baja también por si nos fuera fluido. Por cierto, el juego cuesta 19,99 € y ya está disponible tanto para Pcvr, también para PSVR 2 y también para MetaQuest 2. Accesibilidad, que nos den pistas. Bueno, yo siempre pongo las pistas porque yo con los puzzles soy muchas veces un poco despistado porque bueno, pues cuando son demasiado complejos la verdad es que me cuesta bastante. Créditos, bueno, pues los créditos del juego y ya está, son VERTIGO Games, que es quien publica el juego, y INNERSPACE VR, quien lo ha creado, y bueno, pues a ellos les tenemos que dar las gracias de poder contar con esta key. Vamos hacia atrás y vamos a iniciar la aventura. Nos dice si vamos a estar sentados, no. Se medirá tu altura, colócate en la posición, vale, pues le doy a iniciar. El tema de la comodidad, que ya lo hemos configurado, le damos a aceptar y a empezar nuestra aventura. Now, stop me if you've heard this one before. You always say that, Papa. Ha! And yet you never stop me. But, little Nina, perhaps you do not want a story? Tell the story! Tell it! But of course! I had set sail on my greatest adventure to discover the fabled Isle of Libertalia. You remember, I told you of Libertalia, Nina. The land of true freedom! That's right! The greatest prize for a sailor. My destiny. But this time, my plans had gone, well, all to pieces. Bueno, mal empezamos.
Hecho pedazos, el barco y yo mismo. Mira, sin mano. ¡Hala! Ahí va mi cuerpo. ¡Qué guay! A Fisherman's, another Fisherman's tale. Yeah, I had seen a bit of the world. From legendary fisherman to heroic lighthouse keeper to now treasure hunter. So this was not the first time your papa had to pick himself up and piece himself back together. Capítulo 1. Un hombre en partes. So there I was, just another jumble of jetsam, washed up on an unfamiliar shore, completely broke. Mira, muevo la cabeza y se mueve el muñequito. Bueno, lo tengo que destacar, por un lado, el tema de los subtítulos, que se leen muy bien y no es moco de pavo lo que estoy diciendo. Gira tu cabeza. Vale, se supone que con el mando. Vale. Dirigir y mover la mano. No doubt about it. I needed to pull myself together. Ah, vale, con el mando derecho la muevo, moviendo el mando de izquierda a derecha. Y con el gatillo anda la mano. I was planning my next move. There was no use lying around like driftwood. Ah, mira, ahí nos indica un poco a dónde tenemos que ir. Qué gracioso. I was missing two things that every sailor needs. Una forma. Los subtítulos. What could they be? Los subtítulos. Every sailor needs their sea legs. Ha! Now I remember. I had to regain my sea legs. Decía que los subtítulos se leen muy bien. Y visualmente el juego muy chulo. Muy chulo y muy original esto de la mano. Now I was beginning to pull myself together. Now I could stand on my own 2 feet. But still I was rolling around like a drunken sailor. I needed to get my head on straight. Back then, I'd forget my own head if someone didn't remind me. Vale, yo estoy utilizando, como veis aquí, con el mando izquierdo es el movimiento continuo y con el derecho el teletransporte. ¿Veis? El teletransporte es este. Y movimiento continuo, que es el que me gusta usar a mí. Fijaros el reflejo, que chulo está hecho, muy chulo. Por ahora los puntos luminosos, eso me está gustando mucho. Gráficamente es muy chuli. Y va bastante fluido. A ver si encontramos mi mano.
Ah, mira, tengo que ir hasta allí. There. Now there was just one thing left. You've forgotten your hand, Papa. Lanza tu I mano. needed to grasp the situation with both hands. Mantén para traer tu mano. Your hand! It's over there! Vaya, hombre, se ha caído al agua. But of course. Ahora. So there I was, Nina. Marooned. No ship, no prospects. The current had carried me here, and I couldn't swim against it. Lanza tu cabeza. Wow! So you just popped your head off, Papa? Will I be able to do that when I grow up? Better check this name before you try it, Nina. Qué gracia, qué original. Original no se puede negar que es, vamos. I needed to keep my head high. Perhaps I could throw my head up to that bird's nest. Ah, mira, lo tengo que lanzar ahí. Now I could take a good look around. Ay, perdonadme, qué gracioso. Qué bueno. Gira tu cabeza. Camina un poco. Ay, qué bueno. Ah, mira, tengo que ir hasta allá arriba. Qué original, es súper original, me encanta. Súper divertido y original en cómo le han dado la vuelta y han, pues eso, adaptado las mecánicas de VR para hacerlo tan divertido, tan original. Qué guay. Progress! Soon I would escape, make my fortune, find Libertalia and true freedom. An appetite for adventure, little Nina. But first, food. A sailor needs a full belly to keep body and soul together. I reached for the coconut, awake with hunger. Agarra el coco. ¿Y dónde está el coco? Ah, está ahí. Got it! Now, little shipmate, what do we do with coconuts? Smash them! Success! My mouth watered. Oi! What's this? Who's stealing my coconuts? That was when I heard a familiar voice. There, perched on the rock, an old rival of mine, cunning and devious. These coconuts are to feed my family. You cast off, all cast away. Unlike you, I have responsibilities. Me ha quitado la mano. Of course, I offered him my hand, but as always, he seized the advantage. When sailors disagree, little shipmate, sooner or later, someone starts to throw hands. This time it was my turn. Papa, be nice. The coconuts are for his family. Oh yes, family can drive you mad. Always interrupting stories at crucial moments. Ay. No doubt about it. It was time to throw hands. Vale.
ya que lo tenía. Bueno, a ver si lo conseguimos. Ahora. It was a duel for the ages, but finally I got the upper hand. Then treachery gave him a chance, and that crabby landlubber would take an arm and a leg. Vale, está quitando las piernas ahora, qué guay. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, voy a lanzar la cabeza. No. Use your head, Papa. You've got to be able to see him to get your legs back. Qué guay. Qué original, macho. Me encanta. Uy. I had regained my footing, but my old rival had another trick up his sleeve. Oh. You see, he tried to turn my head, make me see things his way. He had my head in his clutches. I needed to free myself. Got him at last. Now, little shipmate, what do we say when we triumph? Okay, I yield. Let's make a deal. If you give me one of those handy hands of yours, I'll give you my claw. Those nimble, bendy fingers will help me smash coconuts, and I'm sure you could use a powerful pinch. Give me your hand, Bob, for old time's sake. Mira, por cierto, tenemos colisiones. Mola. Algo importante también en la VR, ya lo sabéis. Here is my claw. It's my best one. I promise. Merci, Bob. Now, no more leaving claw to mouse for my family. Bye, Mr. Crab. What happened next, Papa? Now, escape. There had to be a way out of this little cove. I saw a gate earlier, blocking the way. Perhaps my new claw could help. There was signs of life. A gate that was bound shut. Snip, snip. It was high time I got off this beach. Mira, ahí está el barco, nuestro But barco. how? I thought I could smell smoke. Look up, Papa. Look up. Oh. At least I knew what had happened to my boat. Ah, le téméraire. Tell me, Nina, if every part of a boat is repaired or replaced until not a plank of the original remains,
Is it still the same boat? Well, what does the boat think? True wisdom, little shipmate. Now, our way for what was blocked. The bridge was broken. But I suppose I could use the washed-up planks from Paul le Téméraire. I only needed a few planks. Ah, mira, que hay una. Ah, vale. Uy. Me falta una. A ver dónde está. Well, little buccaneer, can you find any planks? All blue. Por cierto, el juego va muy fluido y ninguna sensación de mareo ni nada por el estilo. O sea, en ese sentido, guay también. Bueno, a ver si conseguimos averiguar dónde está la tabla que falta. Ah, mira, hay ahí para poner la cabeza. Jeje, sabía yo. Qué guay, qué original. Me encanta lo original que es. Qué original, cómo se lo han currado. Ahí vamos. Mira la casita. I couldn't climb out with a hand and a claw. I needed something to help me climb. The solution had to be somewhere on that beach. It seemed I wasn't the first to wash up on this particular shore. The shack was shut up tight for anyone except old Bob, that is.
What Qué was bueno. in the shack? What was in the shack? Yes, plenty of friends and buccaneers that passed through before me and left Un their pirata. mark. Like who? My old shipmate Gutless Jack greeted me with a grin. The years had not been kind to him. Not like your papa. Lucky for me, fellow sea dogs were always willing to lend a hand. You see, when you find yourself on strange shores, you have to adapt if you want to change your fortune. Whee! When I grow up, I want to be a flying pirate too. Qué guay. I was no pirate, merely a seagoing scoundrel. And you, Nina, Bueno, will pues, fly higher maníacos. than I ever did. Lo vamos a dejar por aquí porque si no os voy a desvelar todos los secretos del juego y yo quiero que lo juguéis vosotros también. Bueno, pues, ¿qué os puedo decir? Un juego muy recomendable, con mucho humor, puzzles interesantes y originales, una forma de darle un giro a todas las mecánicas VR bastante interesante, bastante innovador, me está gustando mucho. Visualmente el juego, bueno, pues ya lo veis, son unos gráficos más bien simplistas, pero sin embargo con gran calidad visual. Y la banda sonora también que va acompañando el juego, muy chula también, te ambienta mucho en la situación que se está viviendo. Así que bueno, por mi parte yo lo recomiendo, 19,99, no es un precio muy caro. La versión que yo os he mostrado es la de Pcvr y bueno, pues ya decisión vuestra el adquirirlo o no. Bueno, yo voy a seguir aquí dándole un poco a Another Fisherman's Tale y la verdad que lleva también las mecánicas un poco más cerradas en cuanto a escenarios en la primera parte, a un escenario mucho más amplio con nuevas mecánicas, por ejemplo esta del salto que está muy chula también. Está muy bien, la verdad que muy bien, me ha sorprendido muy gratamente. Y ahora bueno, pues lo dicho, Reverquest maníacos, lo dejamos aquí. Y bueno, pues un juego de puzzles muy original, ya digo. Yes, I was shipwrecked, alone, marooned. But when you've hit rock bottom, ma petite, there's only one way to go. Up. But it would be hard going with only one hook. Lo que decían cuando ha hablado aquí nuestro compi. Que bueno, que es un juego muy original, yo lo recomiendo, lo vais a disfrutar mucho, además con mucho sentido del humor. Y bueno, aire fresco para la VR y para un juego de este tipo. Gráficamente ya digo que se ve muy bien, la música muy chula también y os lo recomiendo. Si os gustó Fisherman's Tale, comprarlo porque es muy baratito, ya digo 19,99 la versión de Steam. Perhaps if I had a second hook. Y la verdad que muy divertido, os lo recomiendo. Bueno, Reverquest maníacos, yo sigo por aquí, nos vemos más adelante en más reviews, más análisis, más VR aquí en Reverquest VR. Chao, Reverquest maníacos, chao.